bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, ¿verdad que sí? Comenta ahorita de una vez, este es mi podcast favorito, gracias. Hoy es nuestro inicio de temporada 5 y la abridora de esta temporada... ¡Ay! ¿Cómo te digo? Está increíble. Estamos listos para esta conversación con mi mamá, Gloria. Mamá Santander, ¿cómo estás? Muy bien, hasta que se te hizo tu ¿Así? cancita. No, la verdad sí. No, hombre, ya le había llamado varias veces para que viniera. Ay, Estoy ocupada. no puedo. Sí, la verdad soy una persona bastante ocupada. Mi agenda llena. No había podido, pero ya estamos aquí. Así que si no aprovecha para preguntar, perdió su oportunidad. Ay, no. Aprovecha. ¿Soy adoptada? Dicen las malas lenguas, ¿verdad? Que es tu tía Victoria, tu madre. Saludos a mi tía Vicos. Hola, tía Vico, saludos. No, eres completamente mía. Amén. Mamita, a ver, platícanos un poquito de cómo fue tu infancia. ¿Dónde viviste tu infancia y qué tal estuvo? Pues mira, mi infancia fue muy padre, a pesar de que éramos de escasos recursos económicos, nunca sentimos que éramos de escasos recursos económicos. En un pueblito de Tandamandapio, no sé, en Tamazunchale, muy padre porque en Tamazunchale, como era un pueblo en aquel entonces, había muchas historias padres, Claro. Que los duendes, que el ahogado, que la llorona, entonces crecimos con todas esas leyendas bien padres. Y pues como niños, te digo, disfrutábamos muchísimo. Allá en Tamazunchale. Cuando eras chiquilina, ¿te daba miedo eso de las leyendas que tenían por allá? Sí me daba miedo. De hecho, yo tuve una experiencia, fíjate, con un duende. Platícanos. Y hasta la fecha yo lo recuerdo como si, o sea, si yo te lo platico, Ajá. lo veo como una película. Órale. Yo la verdad no me acuerdo cuántos años habré tenido y en Tamazunchale hace muchísimo calor. Entonces yo recuerdo perfectamente que yo me bañaba en la mañana, me bañaba a mediodía y me bañaba en la noche. Pero esa vez era muy noche. Y entonces mi mamá dijo, no, ya no te bañes, ya es muy tarde. No, yo me quiero bañar, que no sé qué. Bueno, el chiste es que no voy a hacer el cuento a la verdad. Para eso estamos. Bueno, entonces me bajo, termino de cenar, me bajo, era una casa muy grande. Y esa casa tenía un balcón y daba al río. Y entonces yo lo recuerdo, ¡ay, my God! Mira, me dio escalofrío. Aquí está el duende, ahorita lo entrevistamos. Ahí está el duende. No, y entonces bajo, entonces teníamos el baño, pero te digo que era una casa rara, afuera estaba un tubo. Entonces yo dije, pues hace mucho calor, me abro aquí la llave. Entonces escucho que alguien corre. Y yo dije, chis, pues bueno. Y ya me vengo, acomodo mis cosas y vuelvo a oír que corren y dije, ándale, esos son mis hermanos que me quieren espantar. Dije, pero pues no se les va a hacer. Y ya, y vuelvo, pues sí alcanzo a ver que alguien corre, estaba allá, hay unos hornos muy grandes de lodo. Y entonces yo veo que ahí hacen el zacahuil, porque ahí hacen un zacahuil bien rico. Entonces yo veo que corre hacia el horno. Entonces cuando yo veo, dije, de ahí ya viene directo hacia mí. Entonces que me volteo, agarro una escoba y cuando yo volteo, porque yo lo escucho que corre, volteo para darle con la escoba y sorpresa, hijos. Era un niño muy pequeñito, o sea, chiquito, venía corriendo hacia mí. Ay, no. Con unos ojos muy grandes y una sonrisa pero así horrorosa. Y yo recuerdo, ay, qué miedo. Dios. No me volvió a pasar eso. Y llega conmigo y me agarra o sea, me toma de aquí. Y yo, yo grito, empiezo a gritar. Yo grité, mamá. O sea, yo recuerdo que grité muchas veces. Y cuando yo, no sé, yo no corrí, no hice nada. Yo simplemente recuerdo que pues habré cerrado los ojos, no sé. Cuando yo
veo, estaba mi mamá y mi abuelo con un machete, y yo no estaba en donde estaba, que les digo, estaba un tubo, yo no estaba ahí parada, yo estaba hacia el balcón que daba al río, pero yo no corrí, yo no me moví, yo no hice nada. Aparte, si hubiera, yo ya después vea pensando, si yo hubiera corrido para mi casa. Sí, pues claro, eso es lo que que iba te iba a correr para el río, ¿verdad? Ajá. Y entonces mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le digo, un niño. ¿Y dónde? Y ya, ¿verdad? Entonces ya mi mamá corrió, mi abuelo corrió a buscar y se movía, ¿verdad? Todo así, o sea, mi mamá tendía ropa del otro lado y no había aire, pero sin embargo daba la impresión que alguien había pasado, pero como flash, ¿no? Porque se estaba todo moviendo. Ay, Dios. Ya después de más grande yo le preguntaba a mi mamá, bueno, pero ¿qué? ¿Qué fue? Ajá, y dice, y sí, fíjate, mi mamá, nosotros las pláticas que escuchábamos de duendes y de cosas las escuchábamos ahí apegadas, porque a nosotros no nos contaban, o sea, porque nos asustaba, ¿verdad? Corrían ellos el riesgo de asustarnos, claro. ¿no? Y no escuchábamos, pero yo ese día no iba pensando en nada de miedo ni cosas de esas, ¿verdad? Entonces mi mamá dice que ella recuerda que esa noche dice que ella solamente escuchó un solo grito. Dice, yo nada más, pero un grito así, dice que yo nunca había escuchado. Dice, nada más yo, mamá, pero así desgarrador, dice mi mamá. Y le digo, no, yo grité muchas. Sí, yo grité, mamá. Ay, Dios. Y yo recuerdo, Teo, que me tomó del brazo. Ay, estuvo muy feo. Bueno, y como son muchas otras historias, pero esa fue la más espeluznante. La más espeluznante, Muy, no, la neta, sí, sí, ¿qué onda? muy. Porque luego sí cuentan, ¿no? Que los niños desaparecen Sí. a causa de los duendes. Sí, ahí había muchas historias de que los encontraban en otros lados. Ujú. O que salían, que jugaban y pensaban, no, está jugando con un amigo imaginario. Y ya, no, pues, tiene un amigo imaginario. Y ya no era imaginario cuando regresaba todo golpeado o arañado. Regularmente estaban así, arañados, porque decían que se ponían como que agresivos y entonces ellos ya decían, ay, no, pues esto no está bien. Y querían correr y decían que o sea, que no los dejaban ir. Dios. Ay, no, eso no me pasó a mí, solo me agarró de mi manita y todavía lo recuerdo. ¿Y qué tal Así si era un fue. alien? Fíjate que ahora de grande, digo, tenía los ojos muy grandes, estaba oscuro y yo me acuerdo que yo le vi los ojos grandes y le veía una sonrisa extraña. Que no tiene ropa, ¿no? Sí, no, yo no recuerdo haberle visto ropa, o sea, no traía, no, era un mono. Ajá, Dios mío, mono. qué horror. Sí, muy horrible, Dios. Aparte tú has sido como, y fíjate, desde niña como muy perceptiva a Sí. esas cosas, ¿no? Como Sí, sientes. Sí, desde niña he tenido eso. Como que después lo empecé a reprimir porque pues esas cosas, tus papás, bueno, a mí mi mamá siempre, oye mamá, fíjate que me pasó esto, o le comentaba, ay no hombre, estás loca, ay no, te lo imaginaste, ay no, te quedaste dormida y soñaste lo que hice contigo yo, ¿verdad? Gracias, mami. Porque uno siempre trata de darle una lógica o algo racional, ¿verdad? A lo que está pasando. Uno como papá, para no asustar, bueno, ahora lo entiendo, ¿verdad? Pues te dice, no, estabas dormida, lo imaginaste, soñaste, etcétera. Pero no, sí me pasaban, o sea, cosas así extrañas hasta la fecha, pero pues ya no. Y de ver, sí he visto cosas, pero lo más así fue impactante, espeluznante y todo fue eso. Lo demás como que ha sido así. Perturbador, muy perturbador. Recen. Recen. ¡Viva Diosito! Viva Dios. Y después me tienes a mí Mm, y también viviste otra experiencia paranormal, pero no. ahora con Sí, tus críos. viví, sí, una paranormal con mi hija. Yo Sí. soy su hija. Esa es mi hija. Sí, a ella le pasó
también, pero ella sí tuvo más de ver, también de sentir, de ver. Y fue cuando yo pude corroborar que lo que yo sentía o que lo que me ha pasado y todo es real, porque llega un momento en que dices, ay, no, ya no se me estará botando la canica. O a lo mejor ya estoy envejeciendo y ahora siento más cosas o percibo más cosas. Pero con ella yo me empecé a dar, porque ella sí empezó a ver, ¿verdad? Y sí fue algo bastante fuerte también como papás, porque pues cuando ella empieza a ver, ella empieza a decir que ve a un niño. Y entonces, y lo mismo que hacía mi madre, ¿verdad? Yo le decía, ¿qué estabas haciendo? No, es que estaba haciendo la tarea y vi que pasó un niño. Y entonces ya yo le digo, a lo mejor te dormiste y lo imaginaste. Y entonces ella me decía, pues sí, como que en un principio ella también, ¿verdad? Puede que. Y bueno, y ya después fue más así, no, mamá, es que yo sí vi a un niño. Y le digo, ¿y dónde lo viste? Pues pasó por aquí. Y le digo, ¿pasó? Y sí, yo lo vi, pasó. Y no, mamá, vi al niño, estaba parado frente mío y me estaba viendo, pero me veía y no me veía. ¿Cómo? Sí, pues es que porque yo ya y yo antes de eso había empezado a sentir algo en mi casa, pero ustedes saben que, bueno, igual, dándole una razón, yo subí a la escalera y empezaba a sentir que alguien estaba abajo viéndome. O iba de regreso y era al revés, sentía que alguien estaba arriba viéndome. Y yo entraba a la recámara de ella y a mí en la recámara de ella me daba mucho como escalofríos. No, pero no pensaba nada, ¿verdad? De esas cosas. Y luego a muchas mamás, a mí soy una de esas que me molesta que dejen la tapa del baño arriba. Ah, de eso no me acordaba. ¿No te acordaste? Sí. Ándale, amiga. Entonces, yo andaba haciendo el aseo y veo la tapa del baño arriba y digo, ay, esto ¡Con una chingada! Y entonces voy y bajo la tapa y ya me salgo y yo, chis. Pero cuando yo oigo, sí brinqué, o sea, sí me asustó. Y yo dije, ay. Y yo dije, se cayó el champú, porque tenemos una ventanita en el baño y pues, se cayó el champú. Y me regreso para recogerlo y no. O sea, la tapa no estaba abajo, estaba arriba. O sea, y yo la había cerrado y había sonado la tapa. Entonces yo dije, ay, no, y no se había caído ningún champú. Bueno, y eso pasó antes de que ella empezara a decir que veía un niño. Y yo no lo relacioné hasta mucho tiempo después. O sea, que yo ya había empezado a sentir que algo pasaba en la casa, pero nosotros somos católicos y hacemos, pues, vamos a la iglesia, nos confesamos, comulgamos, etcétera, ayudamos en lo que se puede, pues, supongo que como personas cristianas, ¿verdad? Tratamos de parecernos un poquito a ese que seguimos, ¿verdad? A ese que nos encanta. Entonces, yo no pensaba mucho en que fuera algo feo, ¿verdad? Hasta que ella Titán empieza a decir eso del niño. Entonces, bueno, yo le platiqué a su papá y dice, pero no, ese tal vez esté imaginando. Le digo, no, le dije, porque yo sí la veo, no la veo que se lo esté imaginando, le digo, porque sí la veo no asustada, porque en un principio no estaba asustada. Para mí era como, no manches. Estoy viendo un niño, o sea, sí, era como, y y entonces ya fue tanto que ya me preocupó cuando ella llegó de la escuela y me dijo, mamá, ¿el niño está en mi escuela? Y le digo, ¿cómo que está en tu escuela? Dice, sí, está en mi escuela y le empezó a hablar, porque en un principio no le hablaba. Y le empezó a hablar y dice que le decía que sus amigas no la querían, que nadie la quería, que hablaban de ella a sus espaldas, que no eran sus amigas,
Y entonces yo empecé a notar, ella, o sea, Titania es muy chapeada, de labios muy rosas, y yo empecé a ver que empezó a verse pálida. Y entonces yo ya le dije a tu papá, o sea, le dije, oye, a ver, esto ya no me está gustando, ahora dice que lo ve en la escuela, ¿qué onda? Y entonces dice, a ver, bueno, entonces te vimos y te dijimos, oye, ¿sigues viendo al niño, verdad? Pues sí, te dije que lo vi en la escuela, pero ustedes no me creen. Así no les ponía. Sí, no dije, ustedes no me creen. Y entonces tu papá te dijo, bueno, cuando lo vuelvas a ver, nos hablas. Y venimos. Sí. Y entonces ya estábamos en la noche para empijamarnos y dormirnos. Cuando mamá, papá, vengan, aquí está. Y corre. No, yo llegué a la puerta y yo de cuenta que me echaron un balde de agua helada. O sea, yo sentí helado, así como dicen, de pies a cabeza, y un escalofrío. Y nos metemos y tú le haces. Y yo, abajo, que estaba abajo de la cama. Y yo, ¿abajo de la cama? No, hombre, yo me asomo abajo de la cama. No, yo dije, ya me salió así. ¡Ah! Ay, no, Dios. Me agarró. Pero yo no dejaba de sentir los escalofríos, horrible. Y entonces, pues no hay nada. Y tú sí, ahí está. Y ya tú te pusiste en medio, tu papá a un lado y yo del otro lado en tu cama. Ajá. Y entonces tu papá te dijo, no, mira, si estuviera aquí, apagaría la luz. O sea, creo que dijo, apagaría la luz. Sí, mi papá como en plan, todo bien, ¿no? Yo creo que por dentro estaba... y yo sí me acuerdo de esa vez, porque yo veía a mi mamá preocupada, pero mi papá era como, todo chido, ¿no? Sí. Me dice, no, hombre, no pasa nada, mira, si está el niño aquí, y la hace jugando. Y apague la luz, ¡pum! Y se va la luz. Sí, se fue. Y yo creo que mi mamá y yo así de... Sí, y yo, ay, y padre mi papá, nuestro. bueno, me dice, ¿sabes tú lo que es una coincidencia? Y yo, bueno, pues esto fue una coincidencia. Mira, si estuviera de verdad aquí, prendería la luz. Si está el niño tan que prende la luz, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Sí. O sea, porque estábamos así como de que no va a encender la luz. Y sí le dijo, es una coincidencia. No, es más, dijo, ese foco ya se fundió y ya no va a encender, ¿verdad? Y yo lo recuerdo así, que él dijo, y ya no va a encender, y ¡pum! Se prendió la luz. Y fue cuando, ¡ay! Y yo seguía sintiendo mucho, o sea, yo sentía en mi cuerpo muchos escalofríos. No sé si tal vez pues sea el miedo, ¿verdad? Y yo no poder ver, ¿verdad? ¿Qué era lo que tú estabas viendo? Y fíjense, nosotros, a pesar de que les digo, somos católicos, me daba mucha pena, que tenía amigos sacerdotes, me daba pena y no sabía, digo, porque a lo mejor tal vez a alguna persona le esté pasando algo como esto. A mí me daba pena ir a hablar con los sacerdotes a decirles que mi hija estaba viendo un niño, fantasmas, lo que ustedes quieran, seres desencarnados, lo que como quieran llamarles. Me daba pena hacerlo. Y yo pensaba, ¿quién nos va a ayudar con esto? ¿Quién? ¿Quién nos va a ayudar? No hay quien nos ayude. Entonces, porque yo no tenía cara o no sé cómo decirles eso, ¿verdad? Me daba pena. Entonces, lo primero, y tú te vas a lo externo, ¿no? Y una amiga me dijo, llévala con un señor que hace limpias y que ve ángeles y ve esto y llévala. Y la llevé. Llegamos con ese señor y fíjense, algo también muy así extraño que pasó. Nosotros llegamos y ya le empecé a platicar. A ver, cuéntame, le dice a ella. No, es que estoy viendo un niño que no sé qué, que no sé cuántos. Me dio ahí le platica porque ella aparte en ese entonces era muy tímida. No hablaba con cualquiera, o sea, solo con los conocidos. Bueno, el chiste es que le empieza a platicar y le dice, lo primero que le dice, ay, no te asustes, le dice, estás viendo a tu ángel de la guarda.
Y ya dije yo, ay, porque yo una vez le pregunté, ¿cómo es? Y ella me dice, pues es un niñito bien bonito, muy tierno, tiene los ojos grandes, azules, y sus cabellitos, y que no sé qué, y así me mira y no me mira, y como que le da pena. Y entonces dije yo, ay, igual y si sea su ángel de la guarda. Bueno, el chiste es que ya no regresamos porque primero me asustó porque dijo, va a traer una vela no sé qué y una vela no sé cuántas y una vela y le vamos a hacer no sé qué tantas. Y yo dije, Dios mío. Entonces regresábamos para la casa y Titán me dice, mami, ese señor no me va a ayudar. Dice, llévame por favor con el padre. Y entonces dije, sí es cierto, ¿qué andamos haciendo por acá? Y entonces la llevé con el sacerdote que estaba ahí en nuestra parroquia y con pena y todo, ¿verdad? Le platiqué. Fíjese, padre, que le está pasando esto a mi hija. Dice que está viendo un niño, ya la empezó a molestar en la escuela y ahorita sí ya la empezó a asustar. Porque ya para ese entonces ya te asustaba por lo que te decía. Y les digo, ya para ese entonces ella estaba pálida, no dormía, traía ojeras. Yo dormía con ella. Con tu mano aquí. Sí, con la mano así, porque yo le estaba haciendo oración, porque pues yo O sea, sé su que- mano en mi cabeza, no mi mamá. Sí, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que yo le platico al padre. ¿Y qué creen? El padre, lo primero, la que salió de su boca le dijo, no, no se asusten. Le dice, no te asustes. Dice, estás viendo a tu ángel de la guarda. Y yo, tan, 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 tan. Dije yo, ay Dios. Bueno, dice, les voy a hacer una oración. Y nos hizo una oración muy bonita frente a un Cristo, pero bonita, bonita. Que cuando nosotros salimos, ella salió bien contenta y dice, mami, ay, sí, dice, ya, yo ya voy a dormir bien, ya se va a ir el niño ese, que no sé qué, y que no sé cuánto. Y ya, ay, dije, qué bueno, bendito sea Dios. Y ya nos venimos para la casa. Pero pasó lo peor, tan, 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 tan. Yes. Pasó, vino lo peor. Llegamos a la casa y ya estando para dormirnos, mi esposo y yo estábamos en nuestra recámara y pasó justo lo que pasó cuando yo estaba niña, que yo grité, ella pegó un grito, pero un grito que yo nunca había escuchado de ella, o sea, un grito desgarrador así, un solo grito, mamá, pero no, yo no les puedo explicar cómo fue que salió un grito de ese tamaño de ella con tanto, no sé, terror, no sé. Y entonces nosotros corremos y ella estaba arrodillada adentro del baño y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Párate, párate. Y no la podía levantar, no podía levantarla del piso y ella estaba así, ayúdame, 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 pero no me veía, no me veías. Estabas hincada bien y yo o sea, no sé. Digo, uno les digo que le das lógica, yo decía, a lo mejor del terror que me dio, de lo que ustedes quieran, no la podía levantar. Ah, porque para esto también a mí me llevaron al psicólogo. Ah, sí. Sí me llevaron a ver Sí, antes qué de todo, pedo. sí, Sí, sí. antes de todo Sí, sí, me sí. llevaron. Me acuerdo que yo iba a terapia, que me Sí. preguntaban de ese rollo, como que quedé, no sé Sí, qué, los estudios y demás. sí, Y salí bien. O sea, como sí. que ese también siento que fue una preocupación para ustedes, pues porque es como, puta, si no tiene explicación claro. científica. Claro O sea, a está. lo mejor creo que hubieran preferido, híjole, si tiene algún Sí, rollo mental, bueno, pues terapia, lo quitan, ¿no? medicamento. Imagínate. Sí, así. Sí, así. Pero ya sabes a dónde vas, ¿no? Sí, claro. Ahora imagínate, no, así, pues su niña está bien, Sí, sí, y sí. si se lo está inventando, entonces, ¿por qué suceden esas coincidencias o esas Ajá. cosas, ¿no? O sea, como que sí estaba loco ese pedo. Y Es, sí, me acuerdo de esa sí. vez que yo lo vi en la esquina del baño Ujú. y era el niño y se reía de mí, amigas. Me Sí, sí. decía, se burlaba y me decía, te mintieron, yo no soy tu ángel de la guarda. Que no sé qué. Y me acuerdo que se reía. Y a Sí. mí eso era lo que más me daba miedo, que Sí. se Sí, burlara, porque ¿sabes? a mí me decías, mamá, se está burlando, se Ajá, está que se riendo de mí, burlaba. se está riendo de nosotras, dice que no, que Que no se es mía. equivocaron. Ajá. No soy tu ángel de la guarda. Y yo, Pero ay, no, hombre. Y yo me acuerdo que, sí, es cierto, se me estaba pasando eso que sí. Durante todo eso,
después del padre y de todo eso, yo la empecé, o no, fue antes. Fue antes, ¿sí? No antes. Ella empezó y te vas por lo racional. Dije, no, yo la llevo al psicólogo porque a lo mejor pues tiene un problema mental, ¿verdad? Que a lo mejor no lo vemos. Entonces sí, es verdad, antes ella empieza con eso y yo antes de eso la llevo al psicólogo y la trataron durante 6 meses, durante 6 meses la estuvieron checando y pues al final ya me dieron una carpeta, por ahí la tengo guardada. Sí, por ahí está guardada, en donde platicaron con nosotros y nos dijeron, pues le pasó algo que nosotros científicamente, médicamente, como usted lo quiera ver, no tenemos una explicación, pero ella no tiene ningún problema psicológico ni cosas, no, usted no se preocupe, por ahí no es, lo que le está pasando a ella, pues es real para ella, o sea, pero nosotros no le podemos. De hecho, después ella de todas maneras, aún así, la seguí llevando al psicólogo, sí, y luego la pasamos al psiquiatra para que le diera, pues nosotros no queríamos descartar nada y el psiquiatra también nos dijo, no, nada, no tiene nada de eso. Le hicieron otro estudio más, así más a fondo, el que te hizo Rickman y nos lo hizo también a nosotros, de hecho, y también nos dijo, pues no, pues es algo que le pasó, ¿verdad? Y no hay explicación. Entonces, por ese lado, se descartó que tuviera loquita. No está. Entonces, bueno, les digo, entonces, regresamos al momento. Entonces, pues ahí resulta que ella gritaba eso y imagínense uno como mamá la impotencia de que yo solamente sentía en mi cuerpo muchos escalofríos, como siempre, el sentir que algo ahí no está bien. Y entonces yo le digo a mi hijo, córrele, tráeme el agua bendita. Y ella abrazada. Pero ya ¿sabes cómo yo me acuerdo, Ma? Ajá. Eso fue una noche. Y de ahí fuimos a buscar al padre Pedro. No, eso fue después. Ah, ¿fue después? Al padre Pedro fue después. Porque según yo... No, eso fue con el padre el padre Jorge. Primero, eso primero fue con el padre Jorge. Ya después te pasó en la secundaria y fue donde nos ayudó el padre Pedro. Sí, porque es que nos pasaron, le digo que hay que escribirlo, porque ya muchas cosas, bueno, ya si nos sentamos nos estamos acordando, pero sí muchas cosas como que ya no te acuerdas si fue aquí, eso sí lo recuerdo muy bien, porque habíamos regresado de la iglesia y fue cuando ella gritaba, ¿verdad? Mamá, ayúdame, por favor, y yo decía, pues, ¿qué? Entonces ya mi hijo Chava regresa con el agua bendita, me acuerdo, y yo le decía, sí. ¿Dónde está? Sí. Y ella, ahí. Y ya en una esquina, decía, en el baño. Entonces yo empiezo a tirar el agua bendita donde ella decía, no, pero yo sentía que me iba a dar algo. Yo del escalofrío sentía que el corazón se me iba a salir. Entonces yo empiezo a rezar un credo. Entonces creo en un solo Dios. Y empiezo a tirar, pero empiezo a rezar y ándele, yo sentí que me tomaron del cuello. Así, pero del cuello, y no pude seguir rezando. Y entonces yo con ella y en mi mente seguía rezando. Y me acuerdo que Chava se aprendió la jaculatoria de detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Y de repente yo empiezo a escuchar que yo dejo de rezar porque yo siento, igual le doy, dije, entré en pánico, en terror, y sentí que me tomaron del cuello. Y no pude hablar, y entonces Chavita empezó a decir eso, detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo, detente. Y entonces salimos, ella abrazada de mí, y veo a mi marido que viene subiendo la escalera con la vela encendida de la primera comunión de Titán. Y nos vamos, él nos agarra y entramos a la recámara, porque ella decía que el niño no entraba a mi recámara. De hecho, teníamos un perro, Mateo. Mateo oía algo y corría y se metía abajo de la cama. Sí, yo me acuerdo perfecto ver las dos patas traseras del Mateo. Sí. Abajo de la cama. Y abajo de mi cama. O sea, sí. de mi cama. Sí, correcto. Porque ella decía que en mi cuarto no entraba. Y él se metió abajo de él fue el primero que corrió. Sí, y yo mi mamá, perfecto. Mi mami decía, no, hombre, no es nada.
porque si fuera algo, dice, los perros son muy perceptivos. Entonces dice, el perro ya hubiera, y le digo, no, es que el perro anda cuando así cualquier cosa que se escucha, que pasa, él agachaba la colita y iba así como, ajá. Y luego había días, a veces en que ladraba, y Frankie ha hecho lo mismo, ladra hacia una esquina de la casa. Ajá. O se le quedan viendo así. O se quedan viendo así. Ay, a mí me han asustado muchas veces porque estoy sentada tejiendo, ajá, y está así echado y de repente se levanta, camina así sigiloso, se sienta enfrente mío y se me queda viendo. Y yo, sí, en serio, he pensado, un día me va a hablar este perro. Y le digo, aplácate, Frankie, ya no me estés viendo. Pero me ve y luego empieza a hacer esto, a ver hacia arriba. ¿Qué ve? Ni quiero saber. No, pero fíjense que yo sí no puedo decir, ay, es una persona, es un hombre, es una mujer, ¿verdad? Sí, no. Solo siento, o sea, y puedo sentir si es algo que no me quita, no, o sea, no me quita la paz, o sea, no me da miedo, o si me da miedo, o sea, o si digo, ay, no, aquí algo pasó, o hay personas que yo digo, ay, Dios, esta persona algo hizo, algo, no sé, como algo, las vibras, ajá, ¿no? Las vibras, así como que eso. Entonces, bueno, les digo, y el primero que corrió, ¡pam!, fue el perro. Fue no, en ese entonces, el Mateo corrió. Sí. Entonces, entramos y como película, sin luz, la televisión se encendió sola. Así, con un ruido. A mi cabeza te lo podemos decir que lo vimos los 4. Sí, ahí estábamos, o sea, los 4. No es como que, mi mamá lo vio y ya, no. Y yo me acuerdo que yo describía al niño como la flama de la estufa. Las azules, sí, ¿te acuerdas? El pelo se le ve así como blanco y alrededor como que le aura. Ajá, ándale, como que le volaba. Y en esa ocasión, cuando se empezó a burlar, yo veía un niño incendiándose. O sea, así como... Y me acuerdo que también como que se reía y lo que se le pintaba acá, ¿no? Yo decía que se le pintaba una estrellita. Dice, un rectángulo, decías que tenía un rectángulo con lumbre, letras y números, y que tenía una estrella aquí, dice. Y ahí nos apoyaba una señora, sí, Anabel, que ella en paz descanse. En paz descanse, Anabel. Y nos apoyaba mucho con todo ese rollo a distancia, ella era de Oaxaca. ¿De Oaxaca? ¿Te acuerdas? Y sí, nos pedía que le escribiéramos. Sí. Y nos dijo, no, sí. No, Dios dijo, eso es un demonio. Dice, eso es un demonio, yo les voy a poner, yo tengo un altar. Ella trabajaba con el Arcángel San Miguel. De hecho, ella lo vio también, al Arcángel San Miguel, no sé si de eso te acuerdes. Más o menos. Y yo bien chismosa, ¿verdad? También cuando vio al Arcángel San Miguel. Pero les digo, Anabel nos ayudó muchísimo. Sí. Yo no tenía palabras y hasta la fecha de cómo agradecerle a ella todo lo que hizo por nosotros, porque en realidad a la que nos acabó ayudando, bueno, claro, el padre con sus oraciones y todo, pero para mover ese mundo espiritual, como que siento que, bueno, no sé, yo me voy a meter en cosas que a lo mejor no me corresponden, pero bueno, yo como mamá digo, ¿cómo nuestro sacerdote no nos pudo ayudar para resolver eso? O sea, porque eso fue algo espiritual y yo ahora lo veo, que tuvo también un porqué, ¿verdad? Un para qué. Pero sí de que por parte de nuestros sacerdotes, algún sacerdote amigo, hasta, puedo decir que hasta se burló de cuando yo le digo, es que fíjate que nos está ayudando el padre Pedro, y como que y le hizo así como que, o sea, que el padre, y yo, no, o sea, sí o sea, porque él te hacía las oraciones, y recuerdo bien cómo o sea, porque cuando te van a bendecir la casa, pero no me quiere primero, termino, sí hace mucha falta que los sacerdotes, no sé si nos eduquen o nos ayuden cuando pasan cosas como esas, que de hecho dicen
que en cada diócesis, o no sé cómo se le diga, debe de haber un sacerdote exorcista. De hecho, fuimos con uno. ¿Y qué creen? Lo fuimos a dormir. O sea, fuimos, no sé si te acuerdas, lo fuimos a ver y entonces, porque nos lo recomendaron, el padre Amaya, y nos dijeron, vayan y él les va a ayudar. Y fuimos y, a ver, pues platíquenme, ¿qué está pasando? Que no sé qué. Ya, no, padre, fíjese que, y ya le empecé yo a platicar y el padre, No manches. No me acuerdo y de se eso. quedó, amigos, hijos míos, dormidísimo. Y entonces ¿Qué y onda? estaba Titán y estaba yo, y yo la volteé a ver y ella me volteé a ver y yo, lo despertamos a que, ¡ah! Le digo, ¡ah! Poseída. Entonces se durmió. Y yo, pues, ¿qué hacemos? Bueno, ya después ya, bueno, mire, pues no se preocupe, mire, le voy a dar unas gotitas que ella se las va a estar tomando. Y si pasa 2 semanas, 3 semanas y sigue viendo, entonces regresa. Y pues siguió viendo. Nunca Sí. se le quitaron o sea, siguió viendo más cosas. Veía, pues, personas, yo creo, pues, bueno, no creo, personas que ya habían fallecido, veía niños, veía monjes. Los monjes sí nos decían que los monjes son, si tú ves un monje o sueñas un monje que es diabólico, no es santo, no es bueno. Entonces, pero pues sí, les digo, hace falta, que en nuestras parroquias, o no sé cómo, ¿verdad? Que nos ayuden y nos encaucen cuando pasan cosas como esas, que para la iglesia, por ejemplo, una posesión, pues sí yo creo que hay muchas personas que pues se han muerto porque en lo que la iglesia avala que te esté pasando eso o no. Entonces imagínense en una casa que te pase todo eso y que no sepas para dónde correr. Nosotros, gracias a Dios, porque yo sí vi que de veras Dios no nos deja, porque yo esa noche recuerdo muy bien que sentí mucho coraje, pero coraje. Y yo le dije, o sea, ¿qué te pasa? O sea, yo me agarré con Dios. Le dije, ¿por qué nos dejas solos? O sea, y ahora yo le decía, ¿por qué con mi hija? Y es más, yo le decía, tú, demonio. O sea, ¿por qué con mi hija? O sea, lo que quieras, así que como dicen, lo que quieras con ella, conmigo. Pero yo estaba enojada. Y yo le decía, o sea, tú, al demonio, ¿verdad? Tú, pues conmigo, lo que quieras conmigo. Nos las vemos. Y le dije, ¿y tú por qué nos dejas solas? O sea, nosotras vamos a la iglesia, nosotras nos confesamos, nosotras comulgamos, tratamos de seguir tus pasos. ¿Por qué dejas que le haga esto a mi hija? Dije, y nos deja solas. Pero sí con la Biblia. Porque ella no sabía qué oración hacer. Entonces, bueno, no es cierto, porque yo estaba así con la Biblia y enojada. Abro la Biblia porque yo decía, ¿qué más digo? Entonces abro la Biblia y empiezo a leer lo que estaba ahí en la Biblia y a decirlo así en voz alta, así enojada, triste, abandonada, etcétera. Y al otro día que le hablé a Anabel para decirle, Anabel, nos pasó esto, así, así, dice, es que ya nos dijo, sí, es que sí, es un demonio. Y pues claro, Gloria dice, el demonio, cuando te aparezca, no se te va a aparecer con cuernos feo, con una pata de cabra y una No, el demonio se te va a aparecer bonito, se te va a aparecer tierno, ¿verdad? Y te va a hablar bonito, ¿verdad? Para hacerte caer. Entonces a ella, por ejemplo, pues se le presentaba como un niño muy bonito, ¿verdad? Entonces, y dice, y el demonio, pues es sabio. Entonces, ¿a ti qué te va a hacer? Y si a tu marido, no, ¿dónde te va a lastimar? ¿En dónde te va a hacer más daño? En tu hija, en tus hijos. Ahí es donde él te va a lastimar. Y sí, porque yo me enojé con mi marido, yo estaba enojada con todo el mundo, porque si a nadie nos ayuda, sí nos hacen oración, pero hasta ahí se quedó, etcétera, ¿verdad?
Entonces, y ella estaba pálida, triste, encerrada, no quería salir, etcétera. Y entonces el padre, una cosa que sí nos dijo, dice, el demonio eso hace. Empieza a primero te jalan lo bonito y luego te empieza a decir que nadie te quiere, o sea, te empieza a hacer, a entristecer. Uh-huh. Y después de que ¿cómo se dice? Te aleja, ajá, tú te encierras en tu cuarto, te pones triste o enojado y después de eso es cuando es una posesión. Eso. Y el padre Pedro nos hizo el exorcismo, ¿no? El padre Pedro sí. Sí, y creo que ahí fue. Sí, dijo, no se vayan a asustar. Sí, perdón. Pero de hecho dijo eso. Dice, cuando nosotros vamos a bendecir una casa, dice, por no asustar a la gente no se le dice, pero es un exorcismo lo que se hace. En una bendición de casa es un exorcismo. ¿Cómo decían? No así, no sé cómo decir, sino bajito, leve, pero es un exorcismo. Y a Titán le hizo él, porque ya, o sea, les digo, eso pasó por algunos años y luego fue en la secundaria otra vez. Y entonces ahí el padre dijo, le voy a hacer una oración de exorcismo. Y entonces él le hizo ahí la oración. ¿Y te acuerdas cómo estuvo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te preguntó al final? No. ¿No te acuerdas? Me acuerdo de cómo estuvo el ambiente, me acuerdo que me puso la mano. Sí, que tuvo las manos en la cabeza. Ajá. Pero no me acuerdo qué ¿No? me preguntó. Sí, al final. Cuando él estaba haciendo la oración, a mí me pasó algo muy raro. Cuando él empieza a hacer la oración, yo empiezo a verme en la secundaria. O sea, yo nomás recuerdo que te puso las manos en la cabeza y yo te veía y veía al mono. O sea, así como, claro, como tú lo habías platicado, claro. y yo, entonces cuando él estaba haciendo la oración, yo estaba en mi mente recorriendo todo, donde tú lo viste, que decías que lo veías entre los alumnos y que luego ya lo veías así caminando y que recuerdo que también que te dijo, porque tú me dijiste y yo le dije al padre, ¿por qué le dijiste a tu mamá? Ella le va a decir al padre y me va a hacer daño, él me va a hacer daño y yo no quiero que me haga daño. Que tú me decías que él te decía eso. Y después ya te decía, ay, no, discúlpame, que se disculpaba contigo. Ya no te voy a volver a decir esas cosas. Yo ya, como si que me voy a portar bien, ¿no? Ya, no voy. Y entonces cuando el padre te hacía la oración, yo estaba viendo todo eso y yo lo veía y luego cuando así, que tú decías que lo veías después en la escalera, que te seguía por la escalera diciéndote, no, ya me voy a portar bien, ya no les digas nada, ni a tu mamá, ni al padre, que no sé qué. No, pues, pero así le digo. Entonces yo me fui a recorrer todo, mientras el padre te hacía la oración. Ajá. Y entonces, cuando termina la oración, de verdad, yo terminé, sentí que muy cansada, así, pero cansadísima. Y entonces a ella le pregunta al padre, le dice, ¿qué sentiste, Titán? Ella se queda muy caliente, ¿verdad que sí? Dice, yo le tenía las manos en la cabeza y dice, él sentía que quería separar las manos de lo caliente que está. Dice, me quemaba cuando yo estaba haciendo la oración. Sí, y después de ese día, ella dijo que llegó y que estaba llorando. Por tu culpa, que no sé qué. El mono. Por tu culpa y me lastimó mucho, me duele, que no sé qué, que no sé cuántos el primer día. Y el segundo día dice que ya nada más lo vio, que estaba así sentado. Y al tercer día no lo vio más. Y ahí va. No volví a ver nada. No, o sea, ya ni no. Niño, ni cosas, ni no, nada. ya no. Pues entonces, pues eso, y bueno, y fueron muchas cosas que... Lo último que vio fue, me acuerdo, un soldado. Veníamos de la secundaria y entonces estaba un poste y luego le hace, mami, ahí está alguien. Y le digo, ¿dónde? Ahí, atrás del poste. Se asoma y luego se esconde. Se asoma y luego se esconde. ¡Qué miedo! Y le digo, ¿en serio? Sí.
Y le dice, y yo siempre le preguntaba, ¿y qué? ¿Cómo está vestido? Y dice, parece un soldado. Dice, trae así como un traje de soldado y trae una gorra, pero rara, decías, está así como alta. Y ahí se asoma y parece un soldado. Así es. Y eso fue lo último Sí, jamás volvió a pasar que vio y nada. jamás le volvió a pasar. Pero sí, nos pasaron muchas cosas y muchas cosas bonitas también dentro de la iglesia, que nos pasó que, por ejemplo, que ella llegaba a decir que veía demonios y yo le decía, ¿cómo adentro de la iglesia demonios? Y luego dice, sí, pues aquí andan. Y entonces yo chismosa, ¿verdad? Le decía, ahí se suben donde está el altar. Y dice ella, no, ahí no. O sea, están del altar, pero para acá, dice, ahí no se acercan. Y le digo, ándale, pues si tontos no son. Le digo, no, y así va, así. Muchos tiempo después, vimos la película del Gran Milagro. Y de muchas cosas que pasan en esa película del mal. Del mal no la vean. Diablo. Del Gran Milagro, muchas de esas cosas nos pasaron a nosotros. O sea, bueno, a ella más, las vio. Y cuando vimos esa película, le digo, oh, mira, fue lo que viste. Oye, mira, fue lo que pasó. Y dicen que esa película está hecha o sea, por algo que una vidente le platicó la Virgen. Y por eso hicieron esa película. Y entonces yo dije, sí pasa. Es verdad. Sí, de entre tantas cosas locochonas. Sí, pasaron también muchas hubo cosas bonitas. Sí, muchas hermosas. cosas muy feas, pero muchas cosas muy bonitas durante ese tiempo. Y eso, pues, es algo de lo que, De muchas cosas. de muchas cosas que pasaron. Así es. Muchas historias, hay muchas historias. Mamita, muchas gracias por haber estado en esta pues, plática tan interesting. Creo que es la primera vez que la hablamos ya así como más... En público, más, bueno, sí, más, sí, claro. Sí, más en completo. Y de nuevo, pues sí, pasaron más cosas. Incluso hay una libreta donde yo dibujaba las cosas que veía. Sí, es verdad. Por ahí debe estar, con fecha y todo, me acuerdo Sí, muy es bien. verdad. Luego se las podemos enseñar. Igual si les late otro episodio contando también otras cosas, me acuerdo varias cosas de mi abuela, varias cosas que pasan en la Huasteca Potosina, muy interesantes que creo que les puede llamar la atención. Pónganlo en los comentarios si quieren un episodio más de este asuntico, está muy interesting. Mamita, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! No, claro, sí, no, pues eso, que ojalá que haya más personas que se interesen en cosas que a otras personas pienso que les estén pasando, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero que tengamos esa ayuda, ¿verdad? Para las personas que estén pasando por eso y pues de momento, pues sí, acérquense con su sacerdote, su pastor, su no sé, ¿verdad? En lo que ustedes crean o en donde estén, ¿verdad? Para que los apoyen y claro, o sea, nunca dejar de la mano de la ciencia, ¿verdad? Pues ir al médico y todo para que, pues primero médicamente, ¿verdad? Y pues tomado de la mano de su religión o no sé cómo se dice, de eso. Así es. Amén. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Estás como Mamá Santander. En TikTok. En TikToks, tiene el Instagram. En Instagram estoy como Gloria Santander, ¿no? Gloria Santander. Creo que sí. Si no, hay que TikTok soy de todos modos. Ahí, Mamá Santander, así me conocen. Gracias, mamita, por haber De estado nada, en mi la amor, plática. Ojalá haya un próximo episodio contigo, estaría increíble. Y ustedes, muchísimas gracias por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Cualquier duda, pregunta y demás, acá lo dejan en los comentarios. Comparte, dale like. Y este es el inicio de nuestra 5ª temporada. Muchas gracias. Hasta la próxima.